¿Cómo están? ¿Cómo pasaron ese feriado? En casa. En casa, qué bueno. Hola, Campaín, ¿cómo estás? Me imagino que los ejercicios estuvieron muy sencillos. ¿O te copiaste, que no me escribiste? ¿Por qué piensas eso? No, pregunto. No he pensado nada, solo digo. Hola, Natalie, te queda muy bien. ¿Cómo te ves? Te veo guapa desde aquí. Y estoy hablando en serio, ¿oíste? Por si acaso. Chantal, estás bien lejos de la cámara. Eso es por la camisa que estás utilizando, ¿verdad? Ujú. Sí, me imagino, pero igual se ve desde aquí. Hola, Ronaldo, ¿cómo estás? ¿Cómo sigue tu mamá? Bien, qué bueno, me alegro. A ver, Campaña, La Lama, Vasco, López, no los veo. Veo puros dibujitos allí. A ver, que siempre hay gente entrando tarde. Ya, estas dos últimas personas y ya porque no podemos crear estas costumbres raras, menos terminando el periodo lectivo. Muy bien, me alegro entonces que la hayan pasado muy bien. ¿Cómo estás, Jair? ¿Todo bien? Sí, qué bueno, me alegro. ¿Y Scarlett? Bien, parece una foto de pasaporte, fondo blanco. Muy bien, excelente. Bueno, me alegro que estén bien, ¿verdad? Después de estos días de descanso, espero que hayan descansado o hacer actividades que sean de su agrado o de su gusto, ¿verdad? Y bueno, les recuerdo que bueno, que tenemos, hoy es jueves, ¿verdad? Ya esta semana prácticamente mañana culmina y queda la semana que viene en cuanto a temas formales, ¿no? Hasta el 26. Luego tenemos de el 1 al 5 la semana de evaluación del tercer parcial, que va a ser en la plataforma, y luego tenemos del 8 al 12 la entrega de portafolio. Entonces, es importante que tengan en cuenta esas fechas para estar al día con las cosas que deben, ¿no? Eso es importante. Entonces, eh, tomar las previsiones, por supuesto, al final de la clase, no lo voy a hacer ahorita, al final de la clase vamos a trabajar o a nombrar el tema de los atrasos, ¿no? Por lo menos la actividad número 2, que es la más reciente, solo han entregado 14 personas, ¿verdad? Entonces, faltan muchísimas personas por entregar. Y en el caso de la tarea número 1, ¿verdad? Que era la infografía de las formas alotrópicas del carbono, eh, faltan 7 estudiantes, ¿no? Porque somos 31, han entregado 24. Entonces, bueno, luego vamos a hablar de las personas, estén o no estén conectadas, porque igual deberían de revisar el video luego para lo que vamos a hacer el día de hoy. La actividad de hoy, ¿verdad? Nosotros hemos venido trabajando en esta unidad número 6. ¿Qué cosa hemos venido trabajando? Las fórmulas químicas y el carbono. Ajá. ¿Qué parte de la química estamos profundizando o estamos adentrándonos con este estudio? Orgánica. Muy bien, la química orgánica, ¿verdad? Donde el carbono juega un papel fundamental. ¿Cuáles fórmulas químicas vieron? ¿Recuerdan? Fórmula condensada, estructural, esquelética. Muy bien. ¿Y para qué sirven esas fórmulas? ¿Cuál es la utilidad de ello? ¿Para qué sirve una fórmula? Ni idea, ¿verdad? Es como que si les preguntara, ¿para qué sirve una receta de hacer torta? ¿Para qué sirve la receta? Saber cuánto mezclo de cada cosa.
Bueno, Reyes, exacto, para que salga bien la torta, dice Reyes, ¿verdad? Muy bien, entonces, obviamente, ¿verdad? Lo que nos dicen las fórmulas, bueno, algunas más que otras, ¿no? La fórmula molecular, por ejemplo, nos dice exactamente cuántos átomos tenemos de cada uno y otras fórmulas nos dicen cómo está ese arreglo espacial entre cada una de ellas, ¿verdad? Sí, bien podemos recordar, vamos a verlo aquí. Sí. Y es importante tener en cuenta esto, ¿no? Antes de entrar en lo que lo que vamos a estudiar el día de hoy. Muy bien. Entonces aquí, si bien recordamos, no sé, voy a escribir cualquier compuesto que tenemos aquí, con el que pudiésemos trabajar, ¿no? Vamos a suponer, no sé, algo sencillo para recordar las fórmulas químicas, ¿no? Tenemos aquí, ¿verdad? Los enlaces de carbono, ¿verdad? Y, no sé, vamos a completarlo con los hidrógenos, ¿no? Esta que estamos señalando, los enlaces con los hidrógenos. Este es un tipo de fórmula que nos dice cómo es la estructura, ¿verdad? O cómo es la forma de esta molécula. ¿Alguien me dice a qué fórmula estoy haciendo referencia aquí cuando señalo todos los enlaces? Fórmula desarrollada. Muy bien, entonces estábamos hablando en este caso, ¿verdad? Estamos hablando de la fórmula desarrollada, ¿verdad? Si yo quiero escribir de este compuesto, la fórmula molecular, ¿qué tengo que hacer? Si quiero escribir la fórmula molecular de ese mismo compuesto, ¿cómo sería la fórmula molecular de ese compuesto? Se cuentan los carbonos y los hidrógenos. Ajá, después que cuenten los carbonos, voy a hacer lo que me está diciendo Guamán, ¿verdad? Voy a contar los carbonos. ¿Cuántos carbonos hay allí? Díganme. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ok, hay 6 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos hay? Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14. 8, 9, 10, 11, 12, muy bien. 13 y 14. Hay 14. Ya los conté, Guamán. ¿Y ahora qué hago? ¿O se queda así? C6H14, creo. Y colocamos como subíndice C6H14. Esto sería la fórmula molecular, ¿verdad? Me está diciendo cuántos átomos de carbono y cuántos átomos de hidrógeno hay aquí. Sin decirme esto, pues la estructura. Simplemente estoy sabiendo el número, ¿no? Ahora, por ejemplo, tengo la fórmula molecular. Si quiero saber, por ejemplo, no sé, la fórmula empírica, que es la estructura mínima, ¿qué debo hacer? ¿Alguien recuerda? Con el proceso, es que, o sea, es con el proceso o con el... O, bueno, si es la estructura mínima, creo que es el 2 y 7. O sea, C2, H7. ¿Por qué C2? Porque... ¿Cómo es que...? Porque, o sea, creo que, o sea, se dice múltiplo o división, no me acuerdo muy bien, la verdad. Ajá, múltiplo, ¿estos números son múltiplos de quién? De 2. De 2. Entonces, como los puedo dividir, ¿verdad? Los puedo simplificar entre 2. Coloco C y H. 6 entre 2, ¿cuánto es? 3. 3. ¿Y 14 entre 2? 7. 7. ¿Aquí puedo seguir simplificando esto? No. No. Entonces, esta que está aquí es la fórmula empírica, ¿verdad? Que obviamente es la estructura mínima, ¿verdad? La que nos dice lo mínimo que puede haber allí. Estructura mínima. Muy bien. Y obviamente, como dice Guamán, es múltiplo de
la fórmula molecular. Significa que si esto yo lo multiplico por 2, ¿verdad? Obtengo la fórmula molecular. Si yo lo divido entre 2, al contrario, obtengo la fórmula empírica. Muy bien. Por ejemplo, si quiero hacer de esta estructura la forma esquelética, ¿verdad? O de esqueleto, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo la dibujaríamos? Si son 6 carbonos. Se hace las líneas, o sea, un carbono, 2 carbonos, sí. Ajá. ¿Cómo tiene que ser la línea? ¿Cómo se llama geométricamente esa línea? Puede ser en zigzag, ¿verdad? Ahí está. Cada punto es un carbono. Aquí está. Esa es la fórmula esquelética. Sin señalar los enlaces de hidrógeno, ¿verdad? Están sobreentendidos en cada punto. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta estructura es esta que está aquí. ¿Cuál faltaría? La semidesarrollada. ¿Cómo sería la fórmula semidesarrollada? De ese compuesto. Se pone los carbonos y luego semidesarrollada, ¿verdad? Sí. Ah, sí. Se pone los carbonos y luego al lado de los carbonos se ponen los hidrógenos. Muy y bien. se los van lanzando. A diferencia de esta, secuencia los larga. enlaces de hidrógeno están contraídos, ¿verdad que sí? Solo se colocan los enlaces carbono-carbono, ¿verdad? Entonces coloco CH3, enlaces CH2 hasta llegar, ¿verdad? Todos los del medio hasta el momento, no hemos aprendido otra cosa distinta, tienen solo 2 enlaces, aquí tengo 4, 5 y viene el otro extremo, CH3. Ahí está, semidesarrollado. Aquí está. ¿Falta alguna por recordar? Condensada. Ajá, ¿cómo es la condensada? Es lo mismo, pero sin rayita. Muy Creo. bien, ¿verdad? Es la misma de la anterior, pero la colocamos de la siguiente manera, ¿verdad? La colocamos juntos. CH3, CH2, 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 4, 5 y CH3, ¿verdad? En algunas bibliografías también lo podemos hacer aquí. ¿Cuántos CH2 hay en el centro? 4. 4, ¿verdad? Entonces, algunas bibliografías también lo hacen de esta manera. Ya se las voy a escribir aquí. Tengo CH3, coloco un paréntesis, CH2, aquí coloco como su índice 4 y aquí coloco CH3, ¿verdad? Esto sigue siendo un poco más condensado, ¿verdad? Sigue siendo lo mismo. Ahí está. Entonces, ahí tendríamos las fórmulas de las estructuras que hemos, ¿verdad? Las fórmulas que hemos trabajado y básicamente sirven para representar, ¿verdad? La estructura molecular. Y dependiendo de un caso o de otro, por supuesto, estaremos, por supuesto, ¿cómo es que? Trabajando con una o con otra, ¿no? Dependiendo de la utilidad de lo que necesitemos. Perfecto. Muy bien, eso para recordar. Ok. Ahora, la química orgánica, ¿verdad? Tiene muchos grupos funcionales, ¿verdad? O los átomos se pueden arreglar de alguna forma que son, se les conoce como grupos funcionales, ¿verdad? Y ahí de allí hablaríamos luego de las funciones químicas que existen para poder clasificar. Hoy vamos a hablar de forma general de todas las funciones y nos vamos a centrar luego en la más sencilla. Luego la clase que viene hablaremos de otros grupos de funciones, ¿verdad? Como introducción. Y eso para cerrar el tema. Les recuerdo que este es el, vamos a decir que como el tema introductorio para la química que van a trabajar, perdón, de una forma más amplia en el tercero de bachillerato, que es la química orgánica, ¿no? Entonces, vamos a ver este material, ¿verdad? Que igual lo tienen en la plataforma, pero vamos a trabajarlo, ¿no? Aquí está. Función química y grupo funcional. Perfecto. Entonces, vamos a observar. Aquí tenemos, ¿verdad? Si observamos, ¿verdad? Como ya les dije, ¿verdad?
Las moléculas orgánicas tienen diferentes estructuras y entonces nosotros tenemos que, las personas las tienen que saber identificar, ¿verdad? Entonces, una forma de identificarlos es a través de lo que se conoce como función química, ¿verdad? Aquí está. Se llama función química a cada grupo de compuestos que tienen propiedades y comportamientos químicos característicos. Es decir, es como si estuviésemos hablando de una familia, ¿verdad? De compuestos que, aunque quizás tienen ciertas diferencias, comparten propiedades y comportamientos que son típicos de ese grupo, ¿no? Similares. Eso es lo que es una función química. Y cada función se caracteriza por poseer un conjunto de uno o varios átomos, que se le denomina grupo funcional. Entonces, repito, una función química es un grupo de compuestos que tienen propiedades y comportamientos similares o característicos, que son propios de ellos, ¿verdad? Y cada función está determinada por un número de átomos, de uno o de varios átomos, ¿verdad? Y a esa estructura atómica de átomos se le llama grupo funcional. Aquí tenemos una pequeña tabla, ¿verdad? Que no los va a abandonar durante todo el tercero de bachillerato, que es, ¿verdad? Donde está el grupo, ¿verdad? Y la función. Por ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos el grupo de los alcanos, que son las parafinas, ¿verdad? Y no tiene un grupo funcional. Ya veremos por qué, ¿verdad? Luego tenemos aquí los alquenos, donde vemos que el grupo funcional es que existe un enlace doble en la cadena carbonada. Tenemos los que se conocen como alquinos o los acetilenos, donde aparece que el grupo funcional está determinado por un enlace triple. Esos son los alquinos, ¿verdad? Los alcanos, los alquenos y los alquinos pueden ser cadenas abiertas, ya vamos a ver eso en la hojita aquí en la cámara, y pueden ser cadenas cerradas que se conocen como alicíclicos o, ¿verdad? Cicloalcanos, cicloalquenos y cicloalquinos. Tenemos los aromáticos, cuyo grupo funcional es este señor, que quizás ahorita, bueno, no lo conocen, pero vamos a estudiar, su nombre es el benceno, ¿verdad? Es el grupo característico, esa estructura que está allí, ¿verdad? Esto estaríamos hablando en este tipo de grupos, ¿verdad? Se llamarían los hidrocarburos. ¿Por qué? Porque básicamente solo están formados por hidrógeno y carbono. Luego tenemos dos cuadritos adicionales, se observan, aquí dice funciones nitrogenadas, es decir que dentro de la cadena va a aparecer uno o varios átomos de nitrógeno. Aquí tenemos el nitrógeno con enlaces simples, ¿verdad? Y no tiene ningún carbono alrededor, y tenemos un nitrógeno con un carbono y doble de oxígeno, que son las amidas. Aquí tenemos las aminas y las amidas. Y en esta tabla, ¿verdad? Que tenemos aquí, tenemos lo que se conoce como funciones oxigenadas, y se les conoce como funciones oxigenadas ya que aparece el átomo de oxígeno en cada una de ellas. Por ejemplo, aquí tenemos la función alcohol, que es OH, la función éteres, donde el oxígeno está en el centro, porque las dos rayitas me indican que hay enlaces a ambos lados. Tenemos los aldehídos, donde está un doble enlace con oxígeno, ¿verdad? Y uno con hidrógeno. Tenemos las cetonas, tenemos los ácidos carboxílicos, se observan en todos hay oxígeno, y tenemos los ésteres, ¿verdad? Son cada una de las funciones. Entonces tenemos los hidrocarburos, solo hidrógenos y carbono. Tenemos los oxigenados, donde el oxígeno aparece en estas funciones, y las funciones nitrogenadas, donde aparece el nitrógeno, ¿verdad? El átomo de nitrógeno como una de las funciones. Cada una de estas funciones tiene una manera de nombrarse y tiene propiedades y comportamientos químicos que son característicos. Es decir, los alcanos tienen una forma de comportarse, los alquenos, los alquinos, y así sucesivamente, ¿no? Cada una de las funciones que están allí. Esto como parte de la introducción, ¿no? Entonces, es lo que tenemos allí. Entonces, vamos a reconocer, a decirles cómo reconocer los grupos funcionales que tenemos allí. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ajá. Cuando me dices el primer cuadro, Campaín, voy a compartir la pantalla para aclararte la duda. ¿A cuál te refieres con el primer cuadro? ¿Este que está aquí? O sea, ajá, es que en los otros uno aparecía más el oxígeno, en el otro aparecía más el nitrógeno y Ajá. el Y si aquí primero. dice
Ajá, vamos a ver lo que dice aquí. Estas funciones en general se llaman hidrocarburos. ¿Cuáles serían los átomos característicos que están allí dentro? De esa Ya. Hidrógeno. Sí, ya, hidrógeno ya. y carbono, ¿verdad? Básicamente es esto. Aunque todas van a tener hidrógeno y carbono, los hidrocarburos básicamente están formados por esos nada más, ¿verdad? No tienen otro átomo ahí adicional, ¿verdad? Y en el caso de de las funciones oxigenadas, obviamente, además de carbono e hidrógeno, va a aparecer el oxígeno, ¿verdad? Y en las nitrogenadas, además de carbono e hidrógeno, va a aparecer, ¿verdad? Y oxígeno va a aparecer el nitrógeno. ¿Estamos de acuerdo? Y esa es la diferencia. De todas maneras, aquí vamos a compartir la pantalla y vamos a ver cómo es la función de cada función, ¿no? Lo vamos a hacer a través de no sé, será un pequeño organizador que haga aquí con ustedes para poder estudiar eso. Entonces vamos aquí a la cámara. Antes de pasar al organizador que vamos a hacer de las funciones químicas, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta? Hasta aquí, ¿algo les ha parecido, no sé, extraño, dudoso? ¿No? ¿Hasta el momento? Ok, muy bien. Hay que tomarse un café bien temprano, Valencia, para estar así eléctrico. Ok, vamos entonces aquí a compartir. Entonces vamos aquí a ver las, vamos a llamar esto, será compuestos orgánicos, ¿verdad? Vamos a llamarlo los compuestos orgánicos, ¿verdad? Entonces, entre los compuestos orgánicos, dijimos que vamos a tener tres grandes grupos, ¿verdad? Vamos a tener tres grandes grupos que ya se los acabo de mencionar. ¿Cuál sería el primero? ¿Cuál escribo aquí? ¿Cuál sería el primer grupo que vimos allí en los cuadros? Hidrocarburos. Ajá, hidrocarburos, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a escribir aquí sería hidrocarburos. ¿Cuál es la segunda? La segunda sería... ¿Cuál sería la segunda? Funciones nitrogenadas. Podemos poner muy bien, funciones nitrogenadas. Ok. Funciones o compuestos, ¿verdad? Nitrogenados. ¿Y la tercera? Funciones oxigenadas. Muy bien, funciones o compuestos oxigenados, ¿verdad? Muy bien. Ahí tenemos los grandes grupos funcionales, ¿verdad? Allí tenemos, muy bien. Entonces, dentro de los hidrocarburos, ¿verdad? Tenemos unos compuestos, ¿verdad? Que se conocen como alifáticos. Ya aquí voy a hacer la distinción, ¿verdad? Alifáticos. Y unos compuestos que se conocen como aromáticos, ¿verdad? En los aromáticos, el grupo funcional es este señor, que se le conoce como, algunos le colocan un círculo en el centro, ya veremos por qué. Este señor que se conoce como benceno, ¿verdad? Es el grupo funcional de los aromáticos. Los alifáticos se dividen en tres grandes grupos, ¿verdad? Por ejemplo, si toda la cadena está formada por enlaces simples, nada más, por enlaces simples, son alcanos, ¿verdad? Y solamente hay enlaces simples carbono-carbono, ¿verdad? Luego tenemos, si aparece al menos un enlace doble, tenemos los alquenos, ¿verdad? Al menos uno solo, uno de los enlaces dentro de la cadena es doble. Y si aparece al menos un enlace triple, se conocen como alquinos, ¿verdad? Un enlace triple. Ahí tenemos entonces los alifáticos, ¿verdad? Y los aromáticos. Alcanos, alquenos y alquinos, enlaces simples, enlaces dobles y enlaces triples. Y los que tengan benceno son aromáticos. Todos estos son hidrocarburos. Muy bien. En el caso de las funciones nitrogenadas, ¿verdad? Vamos a tener tres grupos. Vamos a tener, bueno, 4 grupos de compuestos. Vamos a tener las aminas,
vamos a tener las amidas, vamos a tener los nitrocompuestos y vamos a tener los nitrilos, ¿verdad? En el caso de las aminas, ¿verdad? Vamos a tener un nitrógeno que va a compartir enlace con otros átomos, ¿verdad? Que puede ser una cadena carbonada, puede ser con un hidrógeno, ¿verdad? Dentro de la cadena. Tenemos las amidas, que en este caso debe aparecer un carbono con un doble enlace de oxígeno y aquí un nitrógeno. Y aquí aparece otro enlace. Este es el grupo funcional de las amidas. Este átomo de nitrógeno va a estar unido a un átomo de carbono que este a su vez un doble de oxígeno. Entonces, para ver la diferencia entre este grupo y este grupo. Los nitrocompuestos es que va a aparecer este compuesto, NO2, que es el grupo nitro, unido a la cadena carbonada. Básicamente, si observo este compuesto, NO2, entonces estamos hablando de un nitrocompuesto y obviamente es nitrogenado porque aparece el átomo de nitrógeno. Y los nitrilos, ¿verdad? Es un compuesto donde el carbono tiene un triple enlace con un nitrógeno. Este es un nitrilo. Y este cuarto enlace del carbono está unido a una cadena carbonada, por ejemplo. Entonces tenemos aminas, amidas, nitrocompuestos y nitrilos. Estos serían los compuestos o funciones nitrogenadas, ¿no? Para reconocer las funciones. En los grupos oxigenados, ¿verdad? Ahí tenemos más compuestos, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, los alcoholes. En este caso tenemos los alcoholes, tenemos los ácidos carboxílicos, tenemos las cetonas, tenemos los aldehídos, tenemos los éteres y tenemos, me falta uno, los ésteres. ¿Verdad? Allí tenemos las funciones oxigenadas. ¿Se observan? Hay más funciones. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Verdad? Recuerden que esta unidad es introductoria, no tenemos que sabernoslas todas, pero vamos a tener la clase que viene para profundizar un poco acerca de los compuestos nitrogenados. Por ejemplo, en el caso de los alcoholes, vamos a tener en la cadena carbonada un grupo OH, así como está allí. En la cadena carbonada, esta rayita siempre indica que están unidos a otros elementos, ¿no? Entonces aquí puede haber una cadena carbonada que tiene un OH, esto es un alcohol, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de los ácidos carboxílicos, va a haber un carbono con doble enlace con un oxígeno y un enlace simple con un OH, ¿verdad? Entonces es un ácido carboxílico. Tenemos, por ejemplo, las cetonas, que va a haber un carbono con doble enlace oxígeno, pero en el medio de la cadena. Eso es una cetona. Y si uno de estos enlaces es con un hidrógeno, se convierte en un aldehído. ¿Cómo es eso? Sí, doble enlace con el oxígeno y uno de esos enlaces es con un hidrógeno. Entonces, en este caso estaríamos hablando de los aldehídos, ¿no? En el caso de los éteres, vamos a tener un oxígeno en el medio de la cadena unido con otros carbonos aquí. Aquí puede haber carbono, aquí puede haber carbono. Este es un éter que está aquí. Y un éster, ¿verdad? Es un carbono con doble enlace de oxígeno, un oxígeno aquí y este oxígeno está unido a otra cadena carbónica. Entonces, esta es la forma de reconocerlo. Si observan, ninguna función es igual a la otra. Por eso las podemos, vamos a decir, reconocer en cualquier parte, cada una de ellas. Podemos ver un compuesto y decir cuál es la función que tiene esa cadena. Entonces, repito, si todos los enlaces son simples y no hay más que carbonos e hidrógenos, estamos hablando de un alcano. Si aparece en una cadena hidrocarbonada solo un átomo de, perdón, un enlace o más doble es un alqueno. Luego tenemos un enlace triple, si aparece un enlace triple es un alquino. Si observamos en la cadena un benceno, estamos hablando de un hidrocarburo aromático.
Luego, si aparece un átomo de nitrógeno, vamos a hablar de funciones nitrogenadas y dependiendo, si tengo un nitrógeno con enlaces simples, ¿verdad? De cadenas carbonadas es una amina. Si tenemos un átomo de carbono, un átomo de nitrógeno unido a una de carbono y este a su vez a un doble de oxígeno, estamos hablando de una amida. Un nitrocompuesto, en la cadena está la presencia de un NO2, ¿verdad? Un nitrilo, el carbono tiene un triple enlace con un átomo de nitrógeno. Tenemos las funciones oxigenadas, alcoholes, tiene un grupo OH en la cadena. Ácido, tiene un carbono cuyo enlace doble con un oxígeno y uno simple con OH, y aquí sigue la cadena, en este enlace que está aquí. Tengo la acetona, donde el carbono en el medio de la cadena tiene un enlace doble con oxígeno, un aldehído doble con oxígeno y uno con hidrógeno. Éter, el oxígeno está en el medio de la cadena, y un éster, ¿verdad? El carbono está unido a uno con oxígeno y el mismo carbono a un doble con otro oxígeno. Si observan aquí, el átomo adicional es el átomo de oxígeno, ¿verdad? Por eso son oxigenadas. En este caso, puede aparecer oxígeno, pero tenemos la presencia del nitrógeno, por lo tanto es una función nitrógeno. Muy bien, estas son todas las funciones químicas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. ¿Qué vamos a hacer en el próximo periodo? ¿Verdad? Si observaron, dentro de ese organizador tenemos 3 bloques, ¿verdad? Hidrocarburos, nitrogenados y oxigenados. Al regresar, nosotros vamos a trabajar solamente hidrocarburos, cómo reconocerlos y cómo hacer la nomenclatura de cada uno. ¿Estamos de acuerdo? Sí, cómo llamarlos. Pues de eso se trata más o menos el tema de hoy. Cómo llamar a los hidrocarburos. Pero obviamente teníamos que hacer la introducción a saber qué es una función y qué es un grupo funcional y qué es una función química. ¿Sí? Y reconocerlos para que sepan cuáles son. Bueno, entonces nos queda ahí menos de 1 minuto. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo que hemos hecho en todas las clases. Son las 8, a las 8:05 hago la llamada para entonces entrar en lo que sería. Siempre hay alguien, y siempre los anoto, que se desconectan. No termina de que yo me despida y se desconectan. Debe ser que tienen ganas de ir al baño. Ok, entonces, vamos a ver la nomenclatura de los hidrocarburos, ¿verdad? Cómo reconocer un alcano, un alqueno y un alquino, y cómo ponerle el nombre a ese compuesto. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, eso lo hacemos en la próxima parte. Entonces, nos tomamos un respiro. Ahora sí, se pueden desconectar. Bueno, ok. Disculpen la risa, lo que pasa es que leí un mensaje en el chat y coincidió con lo que dije en clase antes de ir. Muy bien. Bueno, las hermosas cámaras para ver sus rostros, recuerden eso, ¿verdad? Bueno. Les dije entonces que nosotros vamos a trabajar con esta parte del organizador, ¿verdad? La parte que tenemos aquí. Esta parte que está aquí. Vamos a trabajar con esta parte, ¿verdad? Con esta parte. Entonces, ¿qué son los alifáticos, verdad? Y los aromáticos. Vamos a profundizar en esta parte. ¿Qué vamos a trabajar aquí? Nosotros vamos a trabajar la nomenclatura, ¿verdad? Que es la, vamos a decir, el procedimiento químico para colocarle el nombre a los compuestos, o si tenemos el nombre, saber reconstruir la estructura pues a la cual representa, ¿no? Entonces, bueno, vamos a eso. Te voy a echar otra hojita por aquí y vamos a empezar. Lo primero que tenemos que saber, ¿verdad? Un nombre químico, en cuanto a la nomenclatura, ¿verdad? Vamos a hablar de nomenclatura. Vamos a tener 2 palabras claves, ¿verdad? Para la nomenclatura, que es en general.
lo que se conoce como prefijo y el que se conoce como sufijo, ¿verdad? Del nombre, en este caso. Entonces, en el cuanto al prefijo, el prefijo va determinado por el número de carbonos de la cadena. Número de carbonos de la cadena principal, ¿verdad? Que por lo general es la cadena más larga, de la cadena principal. Entonces, la cadena puede tener un carbono, ¿verdad? Puede tener un carbono, puede tener 2 carbonos, puede tener 3 carbonos, 4 carbonos. Lo voy a hacer hasta 10, ¿no? 5 carbonos, 6 carbonos, 7 carbonos, 8 carbonos, 9 carbonos, 10 carbonos. ¿Verdad? La cadena puede ser más larga, por supuesto, ¿no? Pero vamos a darle hasta allí. Lo importante es que sepamos que la cadena puede tener un mayor tamaño, ¿no? Ok. Entonces, cuando la cadena principal tiene un solo carbono, cuando la cadena principal tiene un solo carbono, entonces lo que vamos a utilizar es med, ¿verdad? Med. Y obviamente aquí va a estar el sufijo que depende de la función química, med. Si tiene 2, el prefijo es et. Si tiene 3, ¿verdad? Es prop. Si tiene 4, es but. Si tiene 5, es pen. Si tiene 6, es ex. Si tiene 7, es et. Si tiene 8, es ot. Si tiene 9, es non. Y si tiene 10, es t. ¿Verdad? Esos son los prefijos. Esto lo tenemos que tener siempre presente, siempre. Eso lo vamos a utilizar siempre. A partir de este momento y cuando ustedes estén en tercero de bachillerato, esto en química orgánica no lo podemos olvidar. Esto nos va a decir, ¿verdad? En el nombre, cuántos carbonos tiene la cadena principal. ¿Verdad? Entonces ahí tenemos los prefijos. Ahora, en cuanto a los sufijos, va a depender, el sufijo depende de la función. Perdón, del grupo funcional, ¿verdad? Del grupo funcional. ¿Verdad? Porque en las funciones nitrogenadas tenemos varios grupos funcionales. Va a depender del grupo funcional. Como estamos trabajando con hidrocarburos, ¿verdad? Si recuerdan, aquí tenemos 3, alcanos, alquenos y alquinos. ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces, en el caso de los alcanos, el sufijo que vamos a utilizar es, pongo la rayita antes porque es un sufijo, es la terminación, ¿verdad? Es ano. Es decir, que nosotros le vamos a agregar a el prefijo la terminación ano. Por ejemplo, si es un alcano de 3 carbonos, la cadena principal se va a llamar propano, porque quito una P, agrego ano aquí, propano, ¿verdad? Y estoy diciendo que es un alcano que tiene 3 carbonos, ¿verdad? Si quiero decir que es un alcano de 7 carbonos, ¿alguien me dice cómo se va a llamar? Si este es el prefijo y este es el sufijo, ¿cómo se va a llamar de 7 carbonos? Heptano. Heptano, muy bien. Si tiene 4, Butano. Butano. butano, muy bien. Si tiene 10, Decano. Decano. decano, muy bien. ¿Es complicado eso? No, ¿verdad? Eso ya lo vamos a ver en la cadena. Si estamos hablando de alquenos, ¿verdad? Que es donde aparece al menos un enlace doble, pueden haber más, ¿verdad? Al menos un enlace doble, la terminación es eno. Ya no es ano, ya es eno. Si mi compuesto tiene esta terminación, significa que hay enlaces dobles entre los carbonos en algún lugar de la cadena. Ya veremos en qué lugar va a estar. Entonces, por ejemplo, si tengo un alqueno de 6 carbonos, ¿cómo se llamaría? Hexeno. Hexeno, muy bien. Y si tengo uno de 8,
Octeno. Octeno, muy bien. Así vamos a construir los nombres. Y por último tenemos el de los alquinos. ¿Alguien me dice por lógica si este termina en ano, este termina en eno? ¿Cómo terminan los alquinos? Ino. Ino, muy bien, ino, ¿verdad? Y significa cuando un compuesto, un hidrocarburo termina en ino, significa que hay un enlace triple en algún lugar de la cadena. Entonces, por ejemplo, si tengo un alquino de 4 carbonos, ¿cómo se va a llamar? Butino. Butino, muy bien. Y si tengo uno de 7, Heptino. heptino, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, esto no lo podemos... Heptino. Ay, lo siento. El micrófono, gracias. Estos prefijos no los podemos olvidar. ¿Qué es lo que va a cambiar esto? La terminación. Si estamos en presencia de un alcano, si estamos en presencia de un alqueno o si estamos en presencia de un alquino, ¿verdad? Es lo que va a cambiar, ¿verdad? Vamos a tener los prefijos y vamos a tener los sufijos. Ahora bien, ¿verdad? Puede ser que en la cadena, ¿verdad? La cadena principal, sabemos cómo se va a llamar, pero fuera de la cadena pueden haber otros elementos, fuera de la cadena principal. Ahí estaríamos hablando de radicales o sustituyentes. Entonces, en ese caso, ¿verdad? Si el radical que está en la cadena, ¿verdad? Por lo general va a ser un alcano, la terminación ya no es ano, ¿verdad? Porque la terminación ano es para cadenas principales. Vamos a hablar ahora de compuestos que pueden quedar por fuera. Eso ya lo vamos a ver gráficamente. En ese caso, el sufijo es il, ¿verdad? Por ejemplo, si la cadena principal es de 4, se llamaría butano, pero puede ser que ese compuesto no sea parte de la cadena principal, sino que está unido a la cadena principal. Entonces ya no se llamaría, si es de 4, no se llamaría butano porque no es la cadena principal, sino que ese ano lo cambio por il, y en ese caso se llamaría butil, ¿verdad? En el caso de el cambio de los alcanos, pero cuando los alcanos, esto no son cadena principal. Eso es importante que lo sepan. No son parte de la cadena principal. Están unidos a la cadena principal, ¿verdad? En algunos casos pudiese ser uno de doble enlace, ¿verdad? Sería enil, la terminación, ¿verdad? Y en este caso, ¿cómo sería si fuese un alquino? Il, enil, ¿cuál, por lógica, cómo sería aquí? Nadie me dice por lógica, analogía. Inil. Muy bien, sí, así es. Inil. Muy bien. Hay que tener esto en cuenta, siempre. Ustedes pueden conseguir eso, aquí van a tener el video, ¿verdad? Tener esto siempre en cuenta para los nombres de los hidrocarburos. Entonces vamos a ir con nuestros ejemplos ahora, ¿no? De cómo poner el nombre. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Tenemos claro, hay que tener, entonces, hay que tener, ¿verdad? Hay que tener presente esto, ¿verdad? Obviamente. Tener en cuenta los prefijos, los sufijos, ¿verdad? En cadenas principales y si es parte de un radical, que ya vamos a ver qué es eso, ¿verdad? Porque esto es nuevo. Esto es un vocabulario con el cual ya nos tenemos que empezar a familiarizar. Muy bien. Okay. Voy a escribir entonces una cadena, ¿verdad? Puede ser con cualquiera. Yo voy a utilizar por lo general la estructura semidesarrollada, ¿verdad? La fórmula semidesarrollada. Entonces, vamos a hacer un primer compuesto. El nombre de un primer compuesto de forma sencilla, ¿verdad? Entonces, vamos con alcanos, ¿verdad? Con alcanos. Entonces, tengo, por ejemplo, CH3, CH2, CH2, CH3, ¿verdad? Ahí tengo ese compuesto. Primer paso,
debemos contar los carbonos. Es lo primero que hay que hacer. Bueno, determinar cuál es la cadena. Si observamos, es una cadena abierta, tiene dos extremos, no tiene más nada alrededor pegado a ella, ¿verdad? Entonces, la cadena principal es esta que está aquí. Es la única cadena, de inicio a fin. No hay más nada pegado a ella. Luego cuento los carbonos, ¿verdad? Puedo comenzar por cualquiera de los dos extremos. 1, 2, 3 y 4. Ya tengo 4 carbonos. No tengo más nada, es un hidrocarburo, todos los enlaces son simples, es un alcano, ¿verdad? Entonces, sé que es un alcano. Me voy a mi tablita o a mi lista de prefijos, ¿verdad? Voy a mi lista de prefijos. ¿Cuántos carbonos tiene? 4. Me voy aquí, 4, ¿verdad? Entonces, es but. Entonces, el nombre de este compuesto es but y termina en ¿qué? Si es un alcano. ¿En qué le dije que terminaba? Butano. En ano. En ano, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama el compuesto? Butano. Butano. Listo. Ahí tengo el nombre del compuesto. Este está sencillito. Voy a comenzar por los sencillitos. Ahora, por ejemplo, ¿verdad? Voy a seguir con otro compuesto. ¿Verdad? Voy a seguir con otro compuesto. Voy a hacer este que está aquí. Ok. Ahí está ese compuesto. ¿Verdad? Muy bien. Vamos a ver. ¿Cuántos carbonos tiene ese compuesto? 8. 8. ¿Los tiene en línea recta o los tiene de diferentes formas? De diferentes formas. ¿Verdad? Está pegado ahí hay 8 en total. Pero tenemos que diferenciar cuál es la cadena principal y cuáles serían los radicales o sustituyentes de la cadena. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es contar, comenzar por uno de los extremos, que puede ser este, que puede ser este, o que puede ser este, o que puede ser este. Hay 4 extremos, ¿verdad? 4 carbonos que están en el extremo. Y debemos contar, buscar la manera de contar donde la cadena principal contenga el mayor número de carbonos, sea la cadena más larga. Por ejemplo, voy a comenzar por aquí y digo 1, 2, no puedo bajar porque me quedan más carbonos para acá, entonces sigo de largo. 1, 2, 3. Aquí estoy en 3. Si subo, 4 y 5. Si sigo, 4 y 5. Entonces, ¿puedo subir o puedo seguir? Siguen siendo 5 carbonos, ¿sí o no? Lo estamos viendo, ¿verdad? Voy a comenzar por este extremo ahora. Ya tenemos una cadena que puede ser de 5. Voy a comenzar por aquí. 1, 2 y 3. Aquí tengo 3. Si subo es 4 y 5. Si sigo, 3, 4 y 5. Si bajo, 3, 4 y 5. Es decir, que ¿cuántos carbonos debe tener la cadena principal en este caso? 5. 5. Lo que tenemos ahora que saber es que si el carbono 1 es aquí o si el carbono 1 está aquí, ¿verdad? Para que sea 5, por ejemplo, o está aquí. Entonces, el carbono número 1 va a ser el carbono que esté más cerca de un sustituyente, ¿verdad? O de un carbono que va a quedar por fuera. Por ejemplo, si yo estoy aquí y cuento 1, 2 y 3, ¿verdad? Y sigo, este compuesto que queda por la parte de arriba va a quedar en el carbono 3. Y este va a quedar en el carbono 4 si sigo de largo. Ahora, si cuento desde aquí, tengo 1 y 2. Él va a quedar en el carbono 2 y este va a quedar en el carbono 3. Por lo tanto, el carbono número 1 debe ser este que está aquí para que estos sustituyentes queden en las posiciones de menor ponderación. ¿Ya? Entonces, cuento 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Entonces, esta es mi cadena principal. Mi cadena principal, ¿verdad? Eso es lo importante y la tengo que señalar. Lo que me queda por fuera son sustituyentes, ¿verdad? En este caso, ¿cuántos carbonos tiene este sustituyente? Este que está aquí. ¿Alguien me dice cuántos carbonos? 1, perfecto. Entonces me voy a mi tabla. Si tiene 1, es MET, pero como es un sustituyente y es un enlace simple, se observa, tiene un enlace simple, no hay enlaces dobles todavía, termina en IL. Entonces, este sustituyente, ¿cómo se va a llamar?
metil, se va a llamar esto. Porque tiene un carbono que es met y termina en il. ¿Cuántos carbonos tiene este sustituyente que queda en la parte de arriba? 2. 2. Entonces me voy a mi tabla. 2 et. Pero no es la cadena principal. Es un sustituyente y tiene solo enlaces simples. Entonces termina en il. ¿Cómo se va a llamar entonces este? Etil. Etil. Muy bien. Ya tengo. Entonces, primer paso. Buscar la cadena principal, que es aquella que tiene el mayor número de carbonos. Segundo paso, el carbono número 1 es el que está más cerca de los sustituyentes, ¿verdad? Entonces, este está más alejado, por eso este es el carbono número 1, porque está más cerca de los sustituyentes. Paso 3, nombrar los sustituyentes de acuerdo al número de carbonos y su terminación como radical, que en este caso es ir. Ahora vamos a nombrar la cadena principal, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar. ¿Cómo se nombra la cadena principal, verdad? ¿Cómo se va a llamar el compuesto? Primero debo decir el nombre de los sustituyentes por orden alfabético, indicando primero el número del carbono del cual están pegados. Por ejemplo, por orden alfabético, ¿cuál va primero, metil o etil? Etil. Etil. ¿Y en qué carbono está pegado el etil de la cadena principal? ¿En qué carbono está pegado el etil? De la cadena principal. ¿El etil en qué carbono está pegado de la cadena En el principal? tercero, en el tercero. En el tercero. Entonces lo primero que voy a escribir es 3-etil, ¿verdad? Porque el 3 está pegado en el etil. El etil está pegado en el carbono 3 de la cadena principal. Coma. Ahora viene el segundo sustituyente, ¿verdad? Porque solo tengo 2. Me dijeron que primero etil porque es por orden alfabético. Luego viene metil. Pero metil, ¿dónde está pegado? ¿En qué carbono? El segundo. Segundo. Entonces coloco 2-metil. Ahí me verifico que tenga nombrado todos los sustituyentes. Ahora, ¿qué me falta por nombrar? La cadena principal. ¿Cuántos carbonos tiene la cadena principal? 5. 5. Entonces me voy aquí a mi tabla. El prefijo es pen, ¿verdad? Entonces coloco pen. Y como todos los enlaces son simples, ¿en qué termina? Ano. Ano. Muy bien. Entonces aquí tenemos 3-etil, 2-metilpentano. Ese es el nombre de este compuesto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Tenemos alguna pregunta, chicos? De todas maneras, después pueden revisar el video, ¿verdad? Nuevamente para que vean cómo es la nomenclatura. Perfecto. Ok, vamos ahora al contrario. Vamos a suponer que nos dan el nombre y nosotros tenemos que construir la cadena. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Vamos con eso. ¿Verdad? Todavía estamos con los alcanos. Ya vamos con, de forma similar con los alquenos y los alquinos. ¿Verdad? Este primero me tarda un poquito más porque es la primera vez que estamos viendo. Entonces vamos con el primero, con este que es al revés. ¿Verdad? Entonces les voy a poner el nombre. ¿Verdad? 5-etil. ¿Verdad? Coma. 2,3 dimetil octano. Muy bien, ahí tenemos. Muy bien. Ahí tenemos el nombre, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer aquí? Nos vamos a olvidar primero de los radicales, que son estos que terminan en il. Eso los dejamos de último. Vamos a la terminación. Esta es la cadena principal. Dice octano. ¿Cuántos carbonos tiene la cadena principal? Tiene 8. 8. Entonces escribo 8 carbonos aquí, ¿verdad? Dejando el espacio luego para completar con los hidrógenos. Tengo 2, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya escribí la cadena. Octano. Muy bien. Usted como aquí puede colocar que este es el 1, este es el 2, este es el 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien. ¿Qué me están diciendo? Que en el carbono 5 está un etil. Si me dicen etil, ¿cuántos carbonos tiene ese radical? 2. 3 a 2. 2. Muy bien. ¿Y en qué carbono está pegado?
En el quinto. En el quinto, aquí estoy. En el quinto coloco una rayita, puede ser hacia arriba o hacia abajo. 2 carbonos, ¿verdad? Porque es el etil y completo con hidrógeno. Aquí tengo 3, sabemos, y aquí hay 2. Ahí tengo el etil. Listo. Luego me dicen que en el carbono 2 y en el carbono 3 hay un metil en cada uno. Este di significa que hay 2. Uno en el 2 y uno en el 3, ¿verdad? Si es metil, ¿cuántos carbonos tiene? 1. 1. 1, ¿verdad? ¿Y cuántos hidrógenos? 2. 2. Ah, no, 1 sería No, 1. un cada carbono, uno. un carbono y cuántos hidrógenos. 1. Para completar los 4 enlaces del carbono que vimos en el tema 1. Si tengo un carbono, ¿cuántos hidrógenos me faltan? 3. 3, muy bien. Entonces, uno está en el carbono 2, CH3, y uno está en el carbono 3, CH3. Listo, ya nombré los radicales. En el 5 tengo un etil, en el 2 un metil y en el 3 otro metil. Octano, ¿qué me falta hacer en esta cadena principal? ¿Con qué debo completar ahora? Con los carbonos. Hidrógeno. Con hidrógenos, muy bien. Si aquí tengo un enlace con el carbono, ¿cuántos hidrógenos le faltan del extremo? 3. 3, muy bien. Aquí tengo 1, 2 y 3. ¿Cuántos hidrógenos le pongo? 1. 1, muy bien. Aquí tengo 1, 2 y 3. ¿Cuántos hidrógenos le pongo a este? 1. 1, muy bien. Aquí tengo 1 y 2. ¿Cuántos hidrógenos al 4? 2. 2, muy bien. 1, 2 y 3. ¿Cuántos hidrógenos al 5? 1. 1. En el 6, 1 y 2. ¿Cuántos hidrógenos? 2. 2, muy bien. En el 7, 1 y 2. ¿Cuántos hidrógenos? 2. 2. Y en el 8 solo tengo 1. ¿Cuántos hidrógenos? 3. 3. Y esta estructura es de acuerdo a este nombre. Repito los pasos. Me olvido de los radicales. Primero comienzo por la cadena principal, que es la última palabra, ¿verdad? Su terminación es en ano, significa que es un alcano y que todos los enlaces de los carbonos son enlaces simples. O me dice que son 8. 1, 2, 3, 4 hasta que llegue al 8. Luego voy con los radicales ubicándolos, ¿verdad? Usted coloca como carbono número 1 cualquiera de los dos extremos porque usted está construyendo la molécula. En el 5 coloca su etil. 5, etil significa que et son 2 y es un radical. Y metil, mec significa 1, il es un radical. 1 en el carbono 2 y 1 en el carbono 3. Y esta es la carga. ¿Alguna pregunta con el paso contrario? ¿Ninguna? Perfecto. Esa es la manera de nombrar los alcanos. Ahora, por ejemplo, si tenemos un alqueno o un alquino, ¿verdad? Ya lo vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que estamos trabajando? Alcanos, alquenos y alquinos. Entonces, vamos ahora si tenemos un enlace doble o un enlace triple en la cadena, ¿verdad? Vamos a suponer aquí, vamos a suponer un compuesto, ¿verdad? Tengo CH3, CH doble, CH, ¿verdad? CH2, CH3. Muy bien. Ok. Lo primero que vamos a darnos cuenta, ¿verdad? Es que hay un enlace doble, ¿verdad? Hay un enlace doble. ¿Cuál sería la cadena principal? ¿Cuántos carbonos tiene la cadena principal en este caso? 5. 5, ¿verdad? Agarro todas. ¿Cuál creen ustedes que es el carbono número 1? ¿El que está más cerca o el que está más alejado del enlace doble? Por lógica. El que está más cerca. El que está más cerca. Entonces, este es el 1, no es este. 1, 2, 3, 4 y 5. Esta es la cadena principal y no tiene radicales, ¿verdad? Muy bien. Sabemos que tiene 5. ¿Cuál es el prefijo? Butano. Pen. Pen, ¿verdad? Pen. Pen, pero tiene un enlace doble. ¿En qué termina? Ino. Doble. Ah. Doble. Aquí está. Si es un enlace Eno. doble, eno, ¿verdad? Penteno.
Ahora, ¿qué le falta a esto? Porque el enlace doble en este de 5 puede estar aquí, ¿verdad? Entonces tenemos que colocar aquí la ubicación del enlace doble. Entonces, el enlace doble, la ubicación siempre va a ser en el carbono donde comienza. ¿Dónde comienza el enlace doble? ¿En el 2 o en el 3? En el 2. En el 2. Entonces aquí colocamos 2 guión penteno. Este 2 me está diciendo que el enlace doble comienza en ese carbono y termina en el 3, ¿verdad? Porque siempre va de forma creciente. 2 penteno, ¿verdad? Eso lo hace de esa manera. Si fuera un enlace triple, aquí sería 2 pentino y cambiaría la terminación, ¿verdad? Vamos a hacer uno, por ejemplo, con radicales, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a hacer uno así. Ya. Vamos a suponer esto. Muy bien. ¿Qué observan que hay en este? Díganme, ¿qué observan que hay aquí? ¿Qué tipo de enlaces hay en este compuesto? ¿Alguien me dice? Dígame. Se llama doble, triple. Hay un enlace triple, ¿verdad? Aquí está. Hay un enlace triple. Ok. Vamos a ver. ¿Cuál sería el carbono número 1? ¿Este o este? El ¿Cuál es último. este? Ese. Bueno, puede ser cualquiera de estos dos. Primero, ¿por qué? Porque si este es el 1, está más cerca de la sustitución y está más cerca del enlace triple. ¿Sí o no? Si lo coloco aquí, la sustitución queda muy lejos y el enlace también. Entonces, el 1 es este, 1. Luego este es el 2, ¿verdad? Y la cadena principal debe contener el enlace triple, 5 y 6. Por lo tanto, esta es mi cadena principal. Esa que está allí. Muy bien. Por lo tanto, este que queda por fuera es un sustituyente, ¿verdad? Un radical que tiene un solo carbono. ¿Cómo se llama él? Si tiene un solo carbono y es un sustituyente. Met. Met. ¿Y debe terminar en qué? ¿En ama o en il? En I. En il, muy bien, porque está por fuera. Entonces es un metil. Muy bien, es un solo sustituyente. Debo comenzar a nombrar este compuesto primero por el sustituyente. ¿El metil en qué carbono está unido? El metil. En el segundo. En el segundo. Entonces coloco 2-metil, ¿verdad? Muy bien, guión. Entonces vamos a comenzar. La cadena principal tiene 6, pero el enlace triple, ¿en qué carbono está? ¿En qué comienza? ¿En cuál carbono comienza el enlace triple? En el tercero. En el tercero. Entonces coloco 3. Si tiene 6, ¿cuál es el prefijo? Si tiene 6. Hexa. Ex, sin la A. Ex. Y tiene un enlace triple. Entonces termina en Ino. ino. Muy bien. Este es el nombre del compuesto. 2-metil 3-exino. Este 3 me indica que el enlace triple de este alquino comienza en el 3. Este es el nombre de este compuesto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Ok. Estos compuestos que estamos viendo aquí, los vimos en cadena abierta, pero ellos también pueden ser de esta manera, ¿verdad? Ya les voy a mostrar. Ellos pueden ser así. Vamos a buscar un marcador. Aquí. Ok. Ellos pueden ser de esta manera. Ya se los voy a escribir. Por ejemplo, ¿verdad? CH2, 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 CH2 y así. ¿Qué diferencia hay entre los que hemos visto con este? ¿Qué me está indicando esto? ¿Esta cadena es abierta o cerrada? Cerrada. Es cerrada, ¿verdad? Es cerrada. ¿Cuántos carbonos tiene? 4. 4. 4 carbonos. Muy bien. ¿Los enlaces son simples, dobles o triples allí?
Sí. Simple. Simple. Entonces, ¿cuál de los tres es? ¿Alcano o alqueno o alquino? Alcano. Alcano, ¿verdad? Es un alcano. Muy bien, es un alcano. Cuando veamos cadenas cerradas, la primera palabra que tengo que colocar en el nombre es la palabra ciclo, ¿verdad? La palabra ciclo. Luego viene el prefijo del número de carbonos de ese ciclo. ¿Cuántos carbonos hay aquí? 4, me dijeron. ¿Cuál es el prefijo? But. But. Y si es un alcano, ¿cuál es la terminación? Ano. Ano. Entonces, ¿cómo se llama ese compuesto? Ciclobutano. Ciclobutano. Cada vez que vean la palabra ciclo, significa que la cadena es cerrada. También puede tener radicales, ¿verdad? Y van a hacer el mismo procedimiento. ¿Cómo el mismo procedimiento, profesor? Ya les muestro, ¿verdad? A ver. Puedo tener, por ejemplo, lo voy a hacer ahora de forma esquelética, ¿verdad? Voy a hacerlo así. Supongamos que tengo esto, ¿verdad? Y aquí tengo CH3 y aquí tengo CH2, CH3. Muy bien. La cadena principal es la que tiene el mayor número de carbonos. ¿Cuál es la cadena más larga? ¿Estas que están afuera o el ciclo? ¿Cuántos carbonos tiene el ciclo? Recuerden que cada punto es un carbono. ¿Cuántos carbonos tiene el ciclo? 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí hay 6. Hay 6 vértices. Recuerden que el ciclo, estoy hablando de esto. Aquí hay 6 carbonos. Aquí hay 1 y aquí hay 2. ¿Cuál es la cadena principal? ¿El ciclo o uno de estos dos? El ciclo. El ciclo, ¿verdad? Entonces, muy bien. El ciclo tiene 6 carbonos. Para elegir el número 1, ¿verdad? Usted puede elegir este o este, cualquiera de los dos. Si usted elige el de abajo, la numeración debe seguir hacia arriba. Si usted elige el de arriba, la numeración debe seguir hacia abajo porque no puede ser el número más grande de los radicales. Supongamos que este es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Muy bien. ¿Comenzamos con qué palabra? Si es un ciclo, ¿con qué palabra comenzamos el nombre? ¿Con qué palabra comenzamos el nombre? ¿Qué les dije? Ciclo. Ciclo, muy bien, ciclo. Ahora vamos con los radicales. ¿Cómo se llama este? Que si la cadena principal es esta, estos me quedaron por fuera. Este tiene un carbono. ¿Cómo se llama cuando queda por fuera? Que no es la cadena principal, es un radical. Metano. Metil, ¿verdad? Y si tiene 2, etil. Entonces tenemos ciclo. ¿Dónde es? Primero vamos con el etil, que es por orden alfabético. Está en el 2. Ciclo, ¿verdad? 2 etil, este está en el 1, 1 metil, y el nombre de la cadena, si son 6, sería hexano. Entonces se llamaría ciclo 2 etil, 1 metil, hexano. Ese es el nombre de la cadena. Muy bien, nos queda menos de un minuto, ¿verdad? Y lo que está en la plataforma es una ficha interactiva de nomenclatura, ¿de acuerdo? Ficha interactiva de Live Worksheet, con nombres para que coloquen la cadena y con cadenas para que le coloquen el nombre, ¿de acuerdo? Eso es todo lo que hay que hacer, de alcanos, alquenos y alquinos. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Cualquier cosa me escriben por interno, que ya se va a cerrar la sesión. Nos vemos mañana en biología. ¿Sí? Perfecto.